Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Delimar Vera y su familia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Delimar Vera nació el 5 de diciembre de 1997 en Filadelfia, Estados Unidos, en el seno de una familia de migrantes puertorriqueños. Fue la tercera y la única niña de los 4 hijos de Luz Aida Cuevas y Pedro Vera. Es escasa la información sobre los padres de Delimar. Pedro era mecánico automotriz y también trabajó como empleado de almacén en la cadena de tiendas de descuento Dollar Tree. En el caso de Luz Aida, nacida en Puerto Rico, solo se supo que tuvo 4 hijos, incluyendo a Delimar. Los 2 mayores llamados Wilfredo e Israel, y el menor llamado Samuel. La familia llevaba una vida común y corriente, antes de los hechos que los colocaron como protagonistas de los titulares noticiosos, en ese mes de diciembre en el que la pequeña llegó al mundo. Pero antes de ir con los hechos, tenemos que hablar de otra persona, la cual es Carolyn Correa, una madre de 3 niños nacida el 28 de febrero de 1962 en Puerto Rico y emparentada con Pedro. Aunque hay distintas versiones sobre los vínculos entre ambos, según el diario puertorriqueño Primera Hora, un tío de Pedro llamado Raymond Vera era padre de crianza de Carolyn. En 1996, mientras ejercía funciones en el área de facturación en un consultorio médico, Carolyn fue señalada de provocar un incendio premeditado, tras ser despedida de su trabajo. Según la policía, ella robó y cobró cheques de la compañía y dio inicio al fuego con la intención de destruir las evidencias. Por dicho caso, como veremos en detalle más adelante, ella enfrentaría a la justicia 2 años después. Pero ahora vamos hasta el domingo 14 de diciembre de 1997, 9 días después del nacimiento de Delimar. Según reportes de distintos medios, en esa fecha Carolyn se acercó a la casa de Pedro y le preguntó si podía revisar los frenos de su automóvil. Ella nunca había estado allí. Y de hecho Luz Aida no la conocía. Sin embargo, una vez que Pedro las presentó, comenzaron a conversar, y salió el tema de la maternidad. En ese momento, Carolyn le dijo a Luz Aida que ella también acababa de ser madre. Un día después, el lunes 15, Carolyn volvió a casa de Pedro. Él no estaba en ese momento, pero la atendió Luz Aida. Dijo que había olvidado algo cuando estuvo allí el día anterior. Para ese momento Delimar tenía apenas 10 días de nacida. La bebé dormía abrigada en su cuna en una habitación del segundo piso de la casa adosada de sus padres, cuya ventana daba hacia el frente de la calle Hurley en el norte de Filadelfia, en Pensilvania. Mientras Luz Aida y Carolyn hablaban tranquilamente en la parte de abajo de la casa, más o menos a las 7 de la tarde se inició un incendio en el hogar en la parte de arriba donde estaba durmiendo la pequeña Delimar. Carolyn salió inmediatamente de la vivienda. Luz Aida dijo que no vio realmente qué hizo la mujer en los primeros segundos del incendio. Ella comentó que lo único que pensó fue en su pequeña hija. Corrió inmediatamente a la habitación donde ella sabía que la había acostado, pero la pequeña no estaba en la cuna que ellos tenían en ese lugar. Pensó que tal vez se había equivocado y la había acostado en la cuna de su propia habitación, así que Luz Aida fue rápidamente a la habitación de Delimar, pero tampoco la encontró en este lugar. La mujer en este momento ya estaba muy confundida. Además de eso, las llamas ya se habían puesto por toda la casa y había demasiado humo. Luz Aida sufrió varias quemaduras en la cara y en las orejas por estar buscando a su hija. Fueron diferentes vecinos quienes llamaron al servicio de emergencias. Los bomberos llegaron rápidamente, sacaron a Luz Aida de la casa y en 15 minutos ya habían extinguido todo el fuego. Pedro, quien como ya sabemos no estaba en la casa, fue avisado por unos familiares de lo que estaba sucediendo. Fuera del hogar, Luz Aida preguntaba por su hija, estaba desesperada por saber
qué le había pasado. Los bomberos no sabían qué explicación darle a la mujer, ya que cuando revisaron la casa luego de apagar el fuego no encontraron restos de la niña. Lo que comenzaron a pensar en ese momento era que, como ella era tan pequeña, el fuego había consumido su cuerpo por completo. Otra cosa que fue un problema en la escena fue la comunicación, ya que Luzaida no sabía hablar inglés y tampoco lo comprendía. Los agentes de los servicios de emergencia y de policía no dominaban el castellano, pero como pudo, la abrumada madre trató de hacerse entender, al explicarles lo ocurrido y manifestarles su seguridad de que la niña no estaba en la cuna cuando empezó el incendio. Ella quiso hacerles ver que entró varias veces a la habitación tras desatarse el infierno, y que Delimar no estaba allí. También se mostró extrañada porque la ventana de la recámara estaba abierta, algo que no tenía sentido, considerando las bajas temperaturas del momento. Su comentario sugería que alguien la había abierto justo antes de la combustión. Sin embargo, sus pedidos para que se investigara lo ocurrido y se tomara en cuenta la posibilidad de que Delimar había sido sustraída de su cuarto no fueron considerados. Y fue así como en cuestión de minutos la alegría que los había acompañado los días previos, gracias a la llegada de Delimar a su hogar, se había desvanecido ante el repentino y voraz incendio que consumió parte del hogar y se llevó también parte de su felicidad. Con respecto a las causas del incendio, las autoridades dijeron que todo se había producido por el sobrecalentamiento de un cable de extensión de un aparato de calefacción que la familia tenía en su casa. Los familiares pensaban que la situación era surrealista. Si bien las autoridades les estaban diciendo que la pequeña Delimar había muerto en el incendio, nunca le entregaron a los afligidos padres un certificado de defunción, porque no se había encontrado el cuerpo. Debido a esta misma situación, la familia no pudo hacerle un velorio y un entierro a la pequeña, y esto hizo que para sus padres fuera todavía más difícil pasar el duelo, ya que ellos no estaban recibiendo las respuestas que necesitaban. Si bien era una situación muy complicada, la pareja sabía que tenía que seguir adelante. Tenían 2 hijos más por los cuales velar. Se mudaron a una casa muy cercana y continuaron con su vida. En el año 1999, 2 años después del incendio, recibieron a su siguiente hijo, al cual, como sabemos, llamaron Samuel. Pero las cosas no estaban funcionando nada bien en el matrimonio. Peleaban constantemente y el recuerdo de Delimar hacía también que estuvieran muy tristes. Al final de cuentas, en diciembre del año 2002, 5 años después del horrible incendio, el matrimonio decidió que lo mejor era que se separaran. Para ese momento, según comentarios hechos más adelante por sus allegados y por ellos mismos, ambos seguían creyendo que Delimar estaba viva. Fueron muchas las dudas que surgieron en este caso, aunque la fundamental, al menos hasta este punto de la historia, era sobre la posibilidad real de que la bebé hubiera fallecido en el incendio, sin que quedara ningún rastro por pequeño que éste fuera. Luzaida vivía atormentada, necesitaba respuestas y se prometió a sí misma que no descansaría hasta encontrar la verdad. Así fueron pasando los años, y en enero de 2004 Luzaida aceptó una invitación a la fiesta de cumpleaños del hijo de un familiar de Pedro, su ex esposo. Mientras compartía con sus conocidos en la reunión, quedó impresionada al ver a una niña de unos 6 años más o menos, la edad que tendría Delimar en ese momento. Tenía una impresionante semejanza con sus otros hijos. En su rostro destacaba un característico hoyuelo en su mejilla, como el que tenía su pequeñita supuestamente fallecida. Al impacto que le produjo el parecido se sumó el hecho de que se la presentaron como la hija de Caroline, aquella prima de Pedro que los visitó justamente el día del incendio. El presentimiento de que esa hermosa e inquieta niña a la que llamaban Aliyah Hernández podía ser su hija, la hizo reaccionar de manera muy audaz. Llamó a la niña y le dijo que tenía un chicle enredado en el cabello y que ella se lo quitaría. Su intención era cortar un mechón de cabello para poderlo someter a un análisis de ADN, un truco que había visto en algún programa de televisión.
Con esa muestra en sus manos, Luzaida, quien para ese momento tenía 31 años, regresó a su casa. Si su intuición no se equivocaba, esas hebras de cabello podían convertir en realidad el sueño que la había acompañado todo el tiempo desde aquel 15 de diciembre de 1997. Ver a la niña y saber que la persona que decía ser su madre era alguien que estuvo en su casa cuando se desató el fuego, le hizo reafirmar su creencia de que Delimar no había muerto, sino había sido secuestrada. Semanas después, Luzaida se acercó con su relato y con el esperanzador mechón en sus manos al legislador demócrata de Filadelfia, Ángel Cruz, representante de la minoría hispana. El diputado quedó impresionado con la dramática y asombrosa historia que le contó la madre puertorriqueña. Aunque le parecía difícil creer lo que escuchaba, la convicción de Luzaida y la propia certeza de Ángel del poder de la intuición maternal lo impulsaron a apoyarla. Él mismo se comunicó con las autoridades de Filadelfia y consiguió que se cotejara el ADN de la muestra de cabello con el material genético de Luzaida. El resultado arrojó una coincidencia que no dejaba lugar a dudas. La pequeña Aliyah era en realidad Delimar Vera. Con esta información se le pidió a Carolyn que ella también fuera a hacerse algunos exámenes de ADN. La mujer se hizo un primer examen donde se determinó que en efecto la pequeña no tenía ningún parentesco con ella. La llamaron para hacerse un segundo examen y se le pidió que en esa ocasión llevara a la niña con ella. Cuando llegó al laboratorio donde supuestamente tenían que hacerle este segundo examen, los servicios sociales ya la estaban esperando. En esa ocasión le quitaron a Delimar y se la llevaron para entregársela a su madre. Como era de esperarse, la pequeña niña comenzó a llorar y a pedir por favor que no la separaran de su madre. Según los testigos, Carolyn se acercó a ella, la abrazó y le dijo que seguramente esa sería la última vez que la vería. Realizando más análisis, al final se determinó al 100% que esa niña era Delimar Vera y que Carolyn se la había robado cuando era muy pequeña. Debido a todo esto, la policía fue hasta la casa de Carolyn luego de unas semanas para confrontarla. Tocaron la puerta pero se asombraron cuando la que abrió fue la madre de la mujer. Ella les dijo que Carolyn se había ido y había dejado a sus otros hijos al cuidado de ella. En ese momento la mujer se convirtió en una fugitiva. Fueron pasando los días y en marzo de 2004, este caso atrajo muchísimo la atención de los medios. Todo el mundo quería saber qué había pasado. Así que la policía de Filadelfia, mediante un agente llamado Michael Boyle, dio una conferencia de prensa donde dio todos los detalles de la investigación. El parte policial daba cuenta de que Carolyn, de 41 años, quien residía en Willingboro, Nueva Jersey, había provocado un incendio el 15 de diciembre de 1997 y en la confusión había secuestrado a Delimar, haciéndola pasar por su hija durante 6 años. Para el momento en el que se dieron a conocer al público las primeras informaciones, Carolyn estaba evadiendo a la policía y pesaba sobre ella una orden de arresto por varios cargos, incluyendo incendio provocado, secuestro y ocultamiento del paradero de una menor. Remitiéndose al día en el que comenzó toda la historia, la policía no tenía elementos para explicar por qué la niña había sido declarada muerta. Incluso se dijo que los bomberos habían encontrado fragmentos de hueso, que según pensaron podían ser de Delimar, pero al someterlos a análisis se comprobó que no eran restos humanos. También se dio a conocer que cuando los investigadores volvieron a la escena, los escombros del dormitorio ya habían sido arrojados al patio trasero. Al examinarlos determinaron que solo contenían partículas de lana seca. El teniente Thomas McDevitt de la Unidad de Víctimas Especiales explicó que el incendio duró 15 minutos y no alcanzó los 1000 grados, lo que descartaba que un cuerpo se hubiera incinerado hasta el extremo de no poder hallar rastros. Al mismo tiempo, el funcionario reconoció que para el momento que tuvo lugar el siniestro, los investigadores no tenían motivos para sospechar de que se había tratado de un incendio provocado o del secuestro de una menor. El 3 de marzo de 2004, horas después de los primeros reportes sobre el caso,
Carolyn se entregó a las autoridades en una comisaría de Filadelfia. Se le acusó de secuestro, incendio provocado y agresión, además de ocultar el paradero de una niña y de interferir con la custodia de una niña. Por otro lado, la oficina del fiscal del condado de Mercer, Nueva Jersey, informó que Carolyn había sido condenada en junio de 1998 por el incendio provocado del consultorio médico en el que trabajaba en 1996, del cual hablamos brevemente al inicio, aunque no se dieron muchos detalles sobre la sentencia. Mientras se hacían las investigaciones para encontrar todas las respuestas a las preguntas que el caso había dejado, las autoridades también estaban muy preocupados por el bienestar de Delimar. La niña acababa de ser separada de la persona que durante toda su vida ella había creído que era su madre, la mujer que la había cuidado durante todos los días de su vida y de la única que ella tenía memoria de que fuera su mamá. Así que comenzaron a hacer todos los arreglos para que Delimar pudiera ver de nuevo a sus padres biológicos. Mientras esto sucedía, había muchas preguntas en el aire. ¿Cómo era que Carolyn había logrado que sus familiares y amigos creyeran que la pequeña era de ella? ¿Cómo había engañado a su pareja de ese momento, un hombre llamado André Moore? Él dijo en su primera declaración a las autoridades que durante esa época Carolyn parecía estar embarazada, así que él le creyó cuando le dijo que estaba esperando un bebé de él. Luego de eso, ella apareció en la casa con la niña. Le dijo que había dado a luz en ese mismo lugar, y André por algún motivo no le hizo más preguntas y le creyó. Eso sí, él dijo que unos años después él supo que la niña no era de él, porque ellos se separaron y Carolyn le estaba pidiendo una pensión alimenticia. El juez determinó que para fijar visitas para André y que él diera una pensión a la niña, se tenía que hacer una prueba de paternidad. Evidentemente, esta prueba de paternidad salió negativa, pero André pensó que tal vez Carolyn lo había engañado. Jamás pasó por su mente el hecho de que la mujer se robase a una bebé. Los medios que siguieron el caso trataron de obtener el testimonio de familiares de Carolyn, al presentarse en la casa donde la mujer vivía con su madre y sus hijos, pero nadie los atendió. En cambio, algunos vecinos se prestaron a conversar y dijeron que la mujer adoraba a sus hijos. Mientras todo esto sucedía, se dio el esperado reencuentro de la pequeña con sus padres biológicos, el cual tuvo lugar el jueves 4 de marzo en algún lugar de Nueva Jersey, el cual no fue revelado. Luz Aida comentó que cuando entró en la habitación, esta parecía estar vacía, y pensó que por miedo Delimar se había escondido. Sin embargo, repentinamente los temores de la madre se disiparon, y la alegría se apoderó del recinto. Delimar salió de la parte de abajo de una mesa donde había permanecido escondida al grito de sorpresa. Después Luz Aida le preguntó si sabía quién era ella, y la pequeña le respondió que era su verdadera madre. De acuerdo con el vocero de la División de Servicios para Jóvenes y Familias de Nueva Jersey, la reunión había salido bien. El legislador Ángel, quien también presenció el emotivo reencuentro, reveló que Luz Aida estaba sumamente emocionada, pues la niña la había llamado mami. Este encuentro se dio unas horas después de que un juez diera luz verde a un plan que tenían las autoridades para reunificar a la familia. El letrado dijo que la persona que tendría la custodia de la pequeña sería su madre Luz Aida, y le dio a Pedro, el padre, un listado de días en los cuales él podía visitar a la pequeña en visitas supervisadas y pasar tiempo con ella. Después de este encuentro, Luz Aida dio sus primeras declaraciones a los medios. En estas, ella dijo que quería mudarse a un lugar alejado donde nadie la conociera, para poder criar en secreto y con mucha intimidad a su hija. También comentó que los familiares y amigos le llamarían durante los primeros días por su nombre Aliyah. Si bien su nombre de nacimiento era Delimar, a ella jamás la habían llamado de esta forma, y querían que la niña se fuese acostumbrando poco a poco a este nombre, que fuera algo que se diera de manera natural y no forzada. Eso sí, Luz Aida también dijo que tenía varios miedos. Ella comentó que la pequeña Delimar solamente hablaba inglés, y ella para ese momento todavía no había aprendido el idioma, así que esa barrera iba a ser muy difícil de romper para ella, pero declaró que haría su mejor esfuerzo para poderse comunicar de la mejor manera con su hija.
Al revelarse que la pequeña, que fue dada por muerta tras el incendio, se encontraba con vida, Harold Hairston, comisionado del Departamento de Bomberos de Filadelfia, dijo que la institución revisaría el caso. Asimismo, el ayuntamiento local anunció la realización de una serie de audiencias públicas para averiguar exactamente qué había sucedido esa noche. Repasando lo ocurrido, Luz Aida creía que el hecho de no haberse podido comunicar adecuadamente con los bomberos por no hablar el mismo idioma pudo contribuir a la confusión que llevó a que su hija fuera declarada muerta. La policía manejaba la hipótesis de que Carolyn tuvo que contar con la ayuda de un cómplice para poder llevar a cabo el robo de la niña. La propia Luz Aida dijo que creía que la familia de Pedro, el padre, estaba involucrada con lo ocurrido y señaló que no permitiría que se acercaran nuevamente a su hija. Incluso trascendió que existían dudas sobre el rol que Pedro pudo tener en el robo de la menor. Según el relato de Luz Aida, cuando la bebé nació, él no quiso firmar el certificado de nacimiento, lo cual sería una demostración de que en realidad no quería a la niña. Sin embargo, el abogado de Pedro, Michael Luber, afirmó que su cliente siempre había reconocido a Delimar como suya, y que si no firmó el certificado fue porque no entendió lo que se le estaba pidiendo. El letrado hizo un llamado a recordar que ambos padres eran víctimas en el caso, y que no había que centrarse en lo que habían hecho o dejado de hacer. Mientras seguían las investigaciones, también avanzaban los preparativos para que Delimar se instalara con su madre y sus hermanos, Wilfredo de 11 años, Israel de 10 y Samuel de 4. El 8 de marzo de 2004 fue recibida en el que a partir de ese momento sería su hogar, uno del cual nunca debió ser arrebatada. La llegada de Delimar a su casa era una de las noticias más esperadas desde que se conoció el caso, por lo que los periodistas se apostaron en las afueras de la residencia buscando captar el momento. Ese día no se fueron con las manos vacías. Desde el exterior de la casa pudieron grabar y fotografiar a madre e hija, quienes posaron cerca de una de las ventanas y hasta les dedicaron algunas palabras. Delimar se veía contenta. Su hermosa sonrisa, que dejaba ver el característico y simpático hoyuelo de su mejilla, iluminaba sus vivaces ojos. Mientras los flashes de las cámaras fotográficas relampagueaban, la niña le regaló a los comunicadores unas palabras. Dijo que se sentía bien, y realmente parecía estarlo. Durante la bienvenida de Delimar no estuvo presente el padre de la niña, pues no fue invitado por la madre. El abogado de Pedro dijo que su cliente tenía el corazón roto y advirtió que un procedimiento judicial podía ser desastroso para una niña que ya estaba atravesando un traumático proceso. Precisamente tomando en cuenta esta situación, varios psicólogos infantiles dijeron que a pesar de que la situación entre los padres no era la mejor, ellos tenían que luchar por estar unidos en ese momento y mantener la mejor relación posible por Delimar. Comentaron que ella estaba pasando por muchos cambios. Había sido alejada de la familia con la cual había crecido. La persona que ella pensaba era su madre ahora estaba en la cárcel por haberla secuestrado. Y además de eso había pasado de un hogar donde le hablaban enteramente en inglés a un hogar hispanohablante. Estos mismos psicólogos recomendaron que el hecho de la reunificación se tenía que hacer poco a poco, pero al final las autoridades de servicios sociales fueron quienes decidieron que la niña tenía que irse completamente con su madre y su padre en ese momento. Dijeron que los niños se adaptaban rápido a distintas situaciones, pero de nuevo los expertos dijeron que Delimar podía tener problemas para socializar y también para confiar en otras personas. De nuevo los servicios sociales contestaron diciendo que ellos esperaban lo mejor y que sabían que la familia iba a poner su mejor esfuerzo para que todo saliera lo mejor posible. Acerca de lo que fue la vida de Delimar mientras vivió con Carolyn, se supo que el nombre de Aliyah lo había escogido en honor a la cantante de R&B, modelo y actriz estadounidense. Además se conoció que la pequeña estudió en una escuela católica privada y la estaban preparando para ser actriz y participar en concursos de belleza. La historia de Delimar y Luz María resultaba muy atractiva,
y desde el momento en el que se dio a conocer, comenzó a manifestarse el interés de editoriales y productores por llevar su vida a libros y películas. La atención, que en un primer momento pudo resultar emocionante, muy pronto comenzó a pesarle a la niña, quien en una ocasión, apenas días después de regresar a su hogar, les pidió a los periodistas que no fueran más. Y el acoso de los medios a la familia no fue el único hecho que llamó la atención en todo esto. También durante mucho tiempo se dieron a conocer distintas versiones dadas por los distintos adultos que habían tenido algo que ver en toda esta situación. Realmente ni siquiera Luzaida y Pedro, según comentaron varias personas, se ponían de acuerdo con los tiempos de lo que había sucedido aquel fatídico día del incendio. Realmente todos tenían una versión diferente, y es que muchos familiares de Carolyn salieron a defenderla. Ellos dijeron que Pedro y Luzaida habían dicho ya que tenían sospechas de que ella se había llevado a la niña, pero nunca fueron a la policía. Comentaron que si estaban tan seguros y querían tanto a su pequeña de Limar, ellos tenían que haber ido con las autoridades para denunciar el hecho. Ellos dijeron que no querían hacerlo porque no estaban seguros de lo que estaban pensando, y tampoco querían que la familia pasara por algún momento bochornoso. Además de esto, también se habló mucho de que algunas personas habían visto a Carolyn con una bebé antes del incendio. Incluso su propia hija, quien en el momento de los hechos tenía 17 años, y el novio de esta, dijeron que ellos en efecto habían visto a la mujer con una bebé unos días antes de que la casa de Pedro y Luz María se incendiara, algo que a las autoridades les pareció muy extraño. Además de esto, la mejor amiga de la mujer también comentó que ella sabía que había dado a luz en su casa y que también la había visto con una bebé unos días antes del incendio. De nuevo, algo que le pareció muy raro a las autoridades. Otra persona que también habló en favor de la mujer fue su abogado defensor. Él dijo que unos días antes de que le dieran los resultados de la prueba que habían realizado las autoridades, ella fue a un laboratorio privado donde pagó más de $600 para que le hicieran una prueba y poder contrastar los resultados. Cuando el resultado de esta prueba privada dio negativo, ella se puso muy nerviosa, estaba casi histérica, gritando que dónde estaba su hija si la que ella había criado no era de ella. Supuestamente, según familiares de la mujer, ella estaba segura que esa era su hija. Otra cosa que dio mucho de qué hablar fue el testimonio que dio ella desde la cárcel. Dijo que el día del incendio ella ya había estado en casa de su primo Pedro. Supuestamente había llegado unas horas antes en la tarde. Ellos habían estado juntos y supuestamente también en esa visita ella había llevado a su bebé. Dijo que Luzaida le había dado una pastilla y que se había sentido un poco mareada. Luego de esto se había quedado dormida y después sucedió el incendio. También dijo que ella había vuelto a la casa porque había olvidado su bolso, pero Pedro negó por completo esta versión. Otra versión que entró en escena, de la mano del abogado de Carolyn, hablaba de una aventura entre su cliente y Pedro, algo que el hombre negó enfáticamente. Incluso la versión de Luzaida, según la cual ella estaba en el primer piso con Carolyn cuando escuchó una explosión y trató de rescatar a su bebé, entraba en una contradicción, con el testimonio de un vecino llamado Jeremy Farson, quien dijo que ella no estaba en la casa en ese momento y que él mismo trató de evitar que el fuego se propagara. El hombre dijo que vio cuando Luzaida bajó de un vehículo y comenzó a gritar, prácticamente al mismo tiempo en el que el departamento de bomberos llegó para atender la emergencia. Fue entonces cuando la madre entró corriendo a la casa y sufrió las quemaduras en el rostro y las orejas, por lo cual, como ya sabemos, ella tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir tratamiento. Por otro lado, Carolyn le contó a su mejor amiga Mary Lou que ella y Luzaida habían coincidido varias veces en distintos encuentros familiares después del incendio, y que a pesar de haberla visto con su hija, nunca dijo nada sobre la posibilidad de que la niña fuera suya. Al respecto, Luzaida reconoció que la había visto unos años antes en una ocasión, y que fue a partir de allí que tuvo dudas. De hecho, explicó que entre diciembre de 2000 y marzo de 2001 buscó asesoramiento de una agencia de servicios sociales, y también le pidió a Pedro dinero para contratar un investigador privado, algo a lo que él se había negado.
También se dijo que se había acercado a un abogado para investigar, pero no tenía cómo cubrir la tarifa que el hombre pretendía cobrarle. La fiesta en la que Lusaida vio a Delimar también estuvo llena de contradicciones. La mujer dijo que esta había sido en enero de 2004, pero Pedro y sus familiares afirmaron que había sido en 2003, pues a la reunión de 2004 solo había asistido Pedro. El hombre narró que él estaba en la cocina cuando la niña se puso a su lado y conversaron, y que entonces Caroline la presentó como su hija. Según la versión de Pedro, esa noche él llamó a Lusaida para decirle que tenía el presentimiento de que la hija de Caroline era Delimar. En respuesta, ella recordó que todavía tenía los cabellos que le había sacado bajo engaño el año anterior. Se supo mediante las investigaciones todo lo que Caroline había sufrido durante su vida. Según se sabe, ella, cuando el caso de Delimar salió a la luz, estaba en una relación con un hombre llamado Brian Busardo. Ellos con anterioridad ya habían tenido una hija, pero la pequeña falleció unas semanas después de nacer debido a una afección cardíaca. También se supo que Caroline había tenido varios abortos espontáneos, lo cual había creado en ella una sensación de inseguridad y además de eso también hizo que padeciera de depresión. Al final las pistas se fueron obteniendo y el caso se fue armando. El juicio comenzó en febrero del año 2005. En la primera audiencia la mujer se declaró no culpable de todos los cargos que le estaban imponiendo. Ella dijo que no sabía nada del robo de la niña y culpó a Pedro de haberla entregado a ella. También sus abogados defensores determinaron que la mujer nunca había estado embarazada, pero que había tenido un brote psicótico. Este brote psicótico le había hecho creer en efecto que ella estaba embarazada y que había dado a luz a una niña. Determinaron que Caroline jamás pensó que Delimar era hija de alguien más. Ella tenía la firme convicción en su cabeza que la niña era de ella. Por su parte, la fiscalía dijo que la mujer estaba fingiendo y la acusaron de privar deliberadamente a los padres biológicos de los momentos más importantes de la vida de su hija: gatear, hablar y comenzar la escuela, por ejemplo. La jueza Pamela Dembe concluyó que aunque Caroline sufría de depresión, se trataba de una persona que era más manipuladora que delirante. Antes de escuchar la sentencia, la acusada se disculpó en la corte por la confusión que le ocasionó a las dos familias. Pero la magistrada consideró que el sentimiento que expresó estaba muy por debajo de la magnitud del crimen que cometió. Se determinó entonces que Caroline tenía que pasar entre 9 y 30 años de prisión. Al dar a conocer la sentencia, la jueza reconoció que seguía sin conocerse quién había ayudado a Caroline a secuestrar a la niña. Al respecto, la fiscal Leslie Gómez expresó que no había pruebas para acusar a nadie más en el caso. Además del caso contra Caroline, los padres de Delimar demandaron a los funcionarios de la ciudad que actuaron durante el incendio y también en la investigación posterior, por su manejo en la desaparición de la bebé. Sin embargo, un tribunal desestimó los cargos. En 2008, el canal de televisión Lifetime estrenó una película sobre esta historia de la vida real, llamada La Niña Perdida, la historia de Delimar Vera. Lusaida y Delimar asistieron juntas a la presentación y dieron sus impresiones sobre la recreación de la historia. La madre dijo que aunque había sido muy duro revivirlo todo, no se arrepentía de haber accedido a la realización de la pieza audiovisual, pues estaba segura de que la historia podía ayudar a otras madres a seguir adelante. Aunque Lusaida reconoció que el guión se acercaba bastante a la realidad, algunas cosas eran totalmente ficcionadas, como la fiesta que supuestamente había en su casa el día del incendio, y el comportamiento de Pedro, pues según dijo, él no ayudó en nada ante la desaparición de la niña. Con base en su propia experiencia después de haber recuperado a su hija, Lusaida dijo que aquellas madres que sufren por la desaparición de un hijo no deben darse por vencidas, pues su historia ha demostrado lo importante que era perseverar y luchar por aquello en lo que uno cree. Me sentí bien, de que hagan una historia de la vida de nosotras, de lo que pasé durante todo el proceso y poder ayudar a otras madres, de que nunca pierdan la fe, de que siempre persistan y luchen. Me sentí bien contenta cuando vi la movie. It's been
I was real happy because now I'm with my real mom and I have a good life and nice brothers. Con motivo de la presentación de la película, Luzaida dijo también que no le guardaba rencor a Caroline, pues prefería perdonar a estar con el corazón lleno de odio. Igualmente señaló que le había sorprendido lo bien que Delimar se había adaptado a ella y a sus hermanos. Hoy Delimar es una adulta, y a juzgar por las fotografías que comparte a través de las redes sociales, está feliz y se encamina a formar su propia familia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso con un final muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Aquí podemos decir que hubo un final feliz. Una madre que recuperó a su hija después de 6 años de creer que o había muerto o al final pues estaba desaparecida, como terminó sucediendo. Muchas contradicciones, muchas cosas que se hablaron en el caso. Creo que lo importante aquí es saber que Delimar está de vuelta con su familia y que Caroline está en la cárcel. No sabemos realmente si Caroline creía realmente que ella estaba embarazada. ¿Cómo sacó a la niña con el incendio de la casa? También es otra pregunta. Se cree que por la ventana, pero alguien tendría que haberla visto salir por la ventana. Hay muchos puntos aquí que seguramente nunca se van a resolver. Pero como les digo, al final lo importante es que la prueba de ADN comprobó que Delimar ahora está con su familia biológica, ha crecido, ha estado muy feliz y pues ya tendrá pronto su propia vida y su propia familia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en otras redes sociales, van a encontrar los enlaces en la descripción de este video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.